(19:43), damos inicio al Dialogando de hoy, jueves 15 de agosto. Sigue en aumento la temperatura. La actual es de 23 grados, vamos a pronunciar las S, 23 grados 4 décimas. Despejado con humo, dice el Servicio Meteorológico Nacional, y por eso es que a circular vehicularmente con mucha precaución, porque por la existencia de humo en el ambiente tenemos una visibilidad reducida tan solo a 5 kilómetros. Muchísima atención con todas las encendidas, las luces debidas, sobre todo para quienes circulan, como siempre decimos, en rutas, para quienes cruzan el puente Corrientes-Chaco, Chaco-Corrientes. Y que ya que menciono el puente y menciono a la provincia hermana del Chaco, en este primer bloque del programa nos trasladamos justamente hasta la provincia del Chaco, porque estamos en comunicación telefónica con el diputado provincial chaqueño del bloque del Partido del Trabajo y del Pueblo, con Rodolfo Schwartz, porque este lunes, después de marchar durante varios días, llegaron hasta Resistencia comunidades del impenetrable chaqueño. Diputado Rodolfo Schwartz, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para vos y para la audiencia. Muchísimas gracias. Dije bien, durante varios días estuvieron marchando distintas comunidades del impenetrable chaqueño para llegar a la ciudad capital de Resistencia. Una parte sí está bien, que hace varios días que se inició desde el pico, lo que decimos la oreja del Chaco, arriba en el Salta, Formosa y Chaco, la concentración en pueblos del impenetrable de pobladores de esa zona. Posteriormente se hizo una concentración en Miraflores, que es adentrado en el impenetrable. Esa era una columna, la principal, y otra columna que venía de Río Bermejito. Pero el objetivo era llegar al portal del impenetrable, que es Juan José Castelli, como primera etapa de un plan de lucha que tiene como objetivo visibilizar las condiciones de vida, de trabajo, de la población principalmente originaria, pero también criolla, Huichí y Com, de esta zona, que es la zona más pobre de la Argentina. Así que, bueno, hace mañana una semana que se llegó marchando desde estas dos localidades que decía, y se inició un acampe, ahí alrededor de 2.000 personas, ancianas, mujeres, hombres, jóvenes, niños, que decidieron ponerse de pie ante la situación agobiante que se está viviendo, donde se sacó la alimentación que había en las escuelas, la que había en los merenderos, y sabiendo al mismo tiempo que hay 5 millones de kilos de mercadería en Buenos Aires, y que a pesar de las intimaciones legales se niegan a distribuir. Que se ve que se han aprobado el RIGI, por ejemplo, para grandes inversiones extranjeras. Acá hay tierra, importante cantidad de tierra pública, que en ocasiones se ha tratado de arrendar o dar en explotación a intereses extranjeros, y se tiene temor de que eso pueda volver a ocurrir. Así que se han conjugado esta serie de preocupaciones, venciendo el temor que ha infundido el gobierno nacional de que no es posible enfrentar esta política sin represión, y entonces se planteó una marcha para no cortar rutas, que enfrente a sectores que deben estar unidos para enfrentar la política del gobierno nacional de Milei. ¿Una marcha contra el hambre y por la dignidad, Rodolfo? Así es, contra el hambre, por la dignidad, el trabajo, la producción, la defensa del federalismo y de las economías regionales. En realidad ha recortado todos los aportes que había de la nación para tener, en el caso, por ejemplo, de los docentes,
la asignación que iba destinada a los mismos, lo que iba como subsidio para el transporte, para la electricidad, para el gas. Bueno, mientras hay concesiones para los poderosos de la Argentina y de afuera principalmente, hay un ajuste para el pueblo, se reducen los impuestos a los bienes personales, que es para los más ricos, y se incorpora el impuesto a la ganancia para los trabajadores cuando el salario no es ganancia. Una política de ajuste como no se ha visto nunca, y de entrega tampoco como se ha visto nunca. Yo creo que de la época de la colonia no se ofrece al extranjero llevarse todo sin dejar nada, porque lo que decía del RIGI, pueden traer su propia tecnología, no le preguntan de dónde viene el dinero, más de 200 millones de dólares. Cuando le dijeron al presidente, pero puede ser del narcotráfico, dijo, sí, no me interesa de dónde. Bueno, es un tema muy preocupante, nunca visto en la Argentina a este nivel de subordinación, de entrega, de resignación alegre, de brindar todo a cambio de nada, porque ni impuestos dejan en la Argentina. Así que esa conjunción de cosas y el hambre que ha crecido, como ha crecido la tuberculosis a pasos agigantados y en forma muy preocupante, la muerte de no solo ancianos, sino jóvenes, 20, 26 años, 30 años, sobre todo por problemas vesiculares, por el tipo de alimentación que lleva a tener hígado graso, comiendo torta frita en grasa como única comida, a veces por una vez al día. Hay 300 kilómetros de tierra en toda esa zona hasta el pavimento, que es Miraflores, donde se partió la marcha. No hay médicos, no hay medicamentos, las ambulancias faltan y las que hay están deterioradas sin mantenimiento. La situación es agobiante si le sumamos que no se dispone de agua potable y se toma agua claro, se toma en las condiciones que se encuentre. Bueno, es una conjunción de elementos que llevan a una situación de enfermedades y muy angustiantes de nutrición, y ante esa situación, después de varios meses de discutir que es necesario plantarse con firmeza y decir no estamos dispuestos a tolerar semejante atropello, semejante entrega, viendo morir a los hijos, bueno, desde ancianitas, que la verdad que es extraordinario verla caminar, se ha caminado más de 50 kilómetros en una jornada entera, mujeres con niños en brazos o en cochecitos. Por algunos medios fue criticado, diciendo cómo traer a los chicos, y los traen a los chicos para que puedan alimentarse. Está creciendo nuestra juventud en esta zona de una manera que hay daños irreversibles. Bueno, Rodolfo, sí. Usted recién informó que están realizando un acampe, aproximadamente 2.000 personas. Ese acampe, ¿dónde lo están realizando? ¿En Resistencia? Y No, ¿en dónde? En Castelli. Juan José Castelli. Es decir, perdón, para aclarar, esta marcha no llegó hasta Resistencia entonces, sino que llegó hasta el portal, como usted bien lo definió, el portal del impenetrable chaqueño, que es Juan José Castelli. ¿No llegaron hasta Resistencia? No se llegó hasta Resistencia. Resistencia está a 260 kilómetros, se calcula 40 kilómetros por día, así que eso llevaría muchos más días de lo que estoy comentando. No hay condiciones en este momento hasta ahora, y no hay respuesta del gobierno provincial, porque la consigna era como usted había dicho, en relación a la política de hambre, de entrega y de represión de Milei, y una pregunta para el gobernador Herrero, si va a apoyar la lucha del pueblo y se va a apoyar en ella para recuperar todo lo que nos quitaron a la provincia ilegalmente, o va a defender la política del gobierno nacional. Si eso es así, la situación se va a tensar, se va a poner más grave, y entonces no sé, que es probable que la resolución sea
ver la forma de avanzar hacia Resistencia. No va a volver la gente a sus lugares sin tener respuestas a los acuciantes problemas que tienen. Hoy se tiene que visibilizar, sí. Entonces, ese acampe de aproximadamente 2.000 personas están realizando en Juan José Castelli. ¿Y en dónde están acampando? ¿En la vía pública, en la plaza central? ¿En dónde? No, es importante la pregunta porque se trata de evitar de que haya enfrentamientos, como decía, entre sectores que deben estar unidos. Por lo tanto, con la policía, por ejemplo, ¿a eso se refiere? No, me refiero, por ejemplo, a sectores de comerciantes, de pequeños industriales que han quebrado, pequeños y medianos productores agrarios. O sea, no molestar al resto de la sociedad. Exactamente, al contrario, tratar de buscar puntos comunes de acuerdo de un programa multisectorial que permita luchar unidos. Entonces, si ingresó, las dos columnas se encontraron en el ingreso a 4 kilómetros de la calle central de Castelli, y después se caminó por otros 4 kilómetros atravesando toda la ciudad, y en el otro sector por donde se ingresa, que hay un sector verde muy grande, se respetó inclusive la canchita de fútbol que hay ahí, los juegos de niños, y en un sector, dejando libre eso, se hizo la acampada. ¿Están con carpas? Sí, con carpas de plástico negro que se han conseguido de aportes, de corralones y de sectores solidarios, como es también la alimentación que se está llevando adelante. Están en un espacio, en un espacio verde, entonces, público sería en uno de los accesos de Juan José Castelli. Ahora, acaba de decir que estas personas que vienen de distintas comunidades del Impenetrable no van a regresar a sus lugares hasta obtener respuestas. ¿Han entregado un petitorio a autoridades provinciales, Rodolfo? Sí, se llegó al mediodía del viernes, se llegó al campamento, se estableció el campamento, se hizo la primera comida y posteriormente se hizo una asamblea de delegados para ver una discusión general, y cada uno traía los petitorios que se habían elaborado en sus lugares de origen. Se juntó eso y el día sábado, ese mismo día, andaba por la zona la ministra de Desarrollo Social y se acercó a ver si había petitorios, y se le dijo que se iba a elaborar de conjunto. La ministra del Chaco. Del Chaco. Se hizo, el día sábado se unificó el petitorio, se hizo una planilla donde había 45 renglones que significaban 45 localidades y parajes, y las columnas verticales los distintos temas: el tema alimentario, el tema del agua, el tema de la producción, el tema de la tierra, el tema de la salud, de los derechos de género, de la juventud, de cultura, de educación, lo que tenían y lo que le faltaba a cada una de las localidades. O sea, un relevamiento hizo el área de desarrollo social de la provincia del Chaco. No, eso lo hicimos nosotros. Bien, la provincia del Chaco llegó, se pidió el petitorio, se le dijo que lo íbamos a elaborar. El fin de semana, sábado y domingo, se hizo esto. Posteriormente, con estos datos, se hizo una asamblea pública de los delegados, y cada uno evaluó y registró en cada uno de sus renglones si estaban puestos todos los puntos que se le iba a acercar al gobierno. Resuelto esto, el día lunes a las 7:30 de la mañana se le envió una introducción, que es un análisis de las condiciones nacionales y provinciales en que se hace esa lucha, que más o menos lo expresé al principio, ahora, y por escrito el petitorio y la planilla que le decía como un anexo. Entonces eso se le entregó al gobernador el día lunes, 7:30 de la mañana, y bueno, se está esperando novedades. El gobernador estuvo en Buenos Aires el día martes y miércoles. Hay gestiones de todos los gobernadores, los que han firmado, sobre todo los que han firmado el acuerdo de mayo y que no recibieron absolutamente nada,
Claro, estuvieron reunidos los gobernadores del Norte Grande, en donde se habló justamente un poco de todo esto, ¿no? De la falta de recepción de fondos, de programas, de los que vienen pidiendo desde hace varios meses. A eso se está refiriendo cuando estuvieron reunidos los gobernadores. Sí, a eso. Y hay que tener en cuenta que al caer la economía como ha caído con la recesión que hay, los ingresos brutos han caído, la coparticipación de las provincias ha caído alrededor de un 15%, las asignaciones específicas cayeron en un 98%, por lo tanto la situación de las provincias es una situación agobiante. Los que iban a la salud privada están dejando de ir y van a la salud pública, por lo tanto se recarga toda la salud pública, ¿no? Claro, además de la inflación se recarga la salud pública y también la educación pública. Entonces nosotros hemos llamado al gobernador a decir, bueno, acá no puede agachar la cabeza y tener semejante ajuste en función de qué, porque a veces hay que hacer un sacrificio para estar mejor, pero acá lo que se vislumbra es que vamos absolutamente a estar peor. Y el pueblo ha demostrado en este caso que no está dispuesto a hacer eso, y que en todo caso quiere sentarse a buscar puntos de unidad para que en forma conjunta se reclame lo que nos corresponde, que nos quitaron, y se solicite y se exija un tipo de respuesta para las condiciones que, por ejemplo, el gobierno nacional y el gobierno provincial estaban intimados para dar respuestas a la zona del impenetrable por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que había definido que había un genocidio silencioso, ya del 2007 había definido eso, y que no se estaba cumpliendo al mismo tiempo, que tiene que ver con el tema alimentario, agua, vivienda, condiciones de trabajo. Una situación, sí. El lunes presentaron el petitorio, hoy estamos a jueves, ya han transcurrido 4 días. ¿Obtuvieron algún tipo de respuesta o algún llamado para sentarse justamente a dialogar, Rodolfo? Respuesta no. Hubo un llamado donde se decía que era probable que mañana estuviera parte del ministerio por la zona. O sea, por Juan José Castelli. Así es. Durante estos días se eligieron delegados cada 10 personas, se formó un cuerpo delegado numeroso con coordinadores por localidad, la juventud hizo lo propio, y se formaron comisiones de cada uno de los temas de discusión, como los que anuncié recién, y mañana se va a hacer una movilización por el pueblo. O sea, hasta ahora se estuvo esperando, mañana se va a recorrer la calle central, la avenida central, son 4 kilómetros, a partir de las 9 de la mañana se va a hacer una recorrida para visibilizar que se está, porque hay medios que cuentan esto, como son ustedes, y por eso agradecemos mucho esta posibilidad, pero hay otros que lo ocultan cuando no tergiversan la realidad. Entonces, así que mañana sí. Estas aproximadamente 2.000 personas que pertenecen a distintas comunidades del impenetrable chaqueño. Sí. Hola. Sí, hubo una pequeña interrupción. Sí. Hola. Sí, estamos con, parece que unos inconvenientes técnicos, no sé si está subiendo y bajando la tensión en la zona donde está la planta transmisora de Radio Sudamericana. Mañana entonces, estas personas que están acampando en Juan José Castelli van a ingresar, en las afueras de Juan José Castelli, van a ingresar entonces a la localidad, van a ir encolumnados para visibilizar este reclamo de comunidades del impenetrable chaqueño. Y también está previsto entonces que distintas áreas de ministerios del gobierno de la provincia del Chaco lleguen hasta el lugar donde ustedes están acampando para, bueno, ver la requisitoria y los reclamos de ustedes. Usted también mencionó, Rodolfo, que desde el año 2007 tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declara justamente la situación
que viven las comunidades del Impenetrable. ¿Desde hace cuánto tiempo que vienen sufriendo todo este tipo de carencias? Sin agua potable, el tema de accesibilidad en cuanto a caminos, carencias en la salud pública, en la educación, bueno, todo lo que usted estuvo mencionando. ¿Desde hace cuánto tiempo que vive esa situación el Impenetrable chaqueño? Bueno, eso es estructural. Hay comunidades que han tenido que refugiarse en la época de General Victorica, donde Roca lo hacía en el sur y Victorica lo hacía en el Gran Chaco, el ídolo del presidente Milei, el que es responsable de la masacre de decenas de miles de originarios, como se demostró en el juicio de Napalpí, que cumplió 100 años en este año, donde el juicio por la verdad demostró, y así lo dijo, que el Estado argentino despojó con crímenes de lesa humanidad de la tierra para entregarle a un puñado. Bueno, esa historia es, por ejemplo, como te decía, para de Miraflores llegar al punto más alejado son 300 kilómetros de tierra. Y las condiciones de vida han variado muy poco a través de estos años, y en los últimos años se ha profundizado la situación crítica. Había un apoyo como los comedores escolares y los merenderos que atenuaban esta situación en parte. Bueno, ahora no hay ni eso. Entonces la situación se ha profundizado gravemente. Es muy grave lo que está pasando con la tuberculosis, porque es muy contagiosa. Entra una familia y al cabo de una semana toda la familia está contagiada. Eso, bueno, y en nuestra zona, ¿qué es lo que hay? Mate y en esa zona no hay torta frita, torta parrilla en la zona norte, porque no se la hace frita. Es como la torta, como el chipacuerito que conocemos, pero hecho sobre parrilla. Y entonces se pasa mate en mate y se comparte, y el contagio es enorme. Entonces es un problema gravísimo. Bueno, por eso o sea, el pueblo sanitario, económico, social, estructural, productivo desde todo punto de vista. Ahora, usted, que es legislador provincial precisamente, ¿se trasladó también este tema al seno del Poder Legislativo de la provincia del Chaco? Que bueno, ustedes tienen sistema unicameral. ¿Se trasladó esto al...? Bueno, en la cuestión previa el día miércoles, cuando tuvimos sesión, yo planteé en profundidad esta situación. También he planteado leyes, algunas salieron por unanimidad, como la emergencia habitacional y laboral en general para todo el Chaco, no solo para esta zona. Están en cartera varias leyes que he presentado, pero hay algunos, en realidad hay algunos que están mirando cómo van a ser las elecciones del año que viene. Entonces están más preocupados en las internas, por un lado. Y por otro lado está en el gobierno, que apretado por el gobierno nacional, teniendo en cuenta que depende el presupuesto de un 86% de la coparticipación federal, no sabe qué hacer, firma los acuerdos, después no le cumplen, y entonces hay una pregunta que le hacemos en la consigna: ¿de qué lado va a estar gobernador? Entonces, si todavía hay una posibilidad que se apoye en estos reclamos y exija lo que corresponde. Ahora, si se suma a las políticas que, por ejemplo, impulsa el gobierno nacional y a la cabeza está Bullrich, y la situación va a empeorar terriblemente, porque va a generar un enfrentamiento en situaciones muy difíciles, que tendría que ser todo lo contrario. ¿Y qué recepción tuvo por parte del cuerpo y de otros legisladores? Bueno, usted nos está diciendo, ¿no? Hay algunos legisladores provinciales chaqueños que están más preocupados por las elecciones que vienen, por las internas partidarias, que por las necesidades del pueblo chaqueño, ¿no? Entonces, ¿qué recepción hay dentro del cuerpo legislativo, que es un poder, no es un cuerpo, del Poder Legislativo del Chaco, como para también acompañar las necesidades y los reclamos del impenetrable chaqueño?
Digamos que Bueno, políticamente también vendría bien el apoyo a estas comunidades porque le otorgaría mayor fuerza, o sea, el Ejecutivo es quien tiene que dirimir las políticas y tiene que dar respuesta, pero digo, políticamente, si desde el Poder Legislativo se apoya estos reclamos de las comunidades del impenetrable, sería como un buen respaldo. bueno, es así, es muy buena la reflexión. Nos llevó esa cuestión previa que yo planteé, llevó casi 3 horas de discusión. Hubo unanimidad en reconocer que la realidad es como había descrito al principio, y que era necesario buscar la unidad de los distintos sectores de la provincia para, como decía hoy, defender el federalismo, recuperar lo que defender la economía regional. Acá se está hablando de abrir las importaciones, por lo tanto el algodón va a desaparecer y la industria textil también, que es fundamental en el Chaco. Bueno, eso de palabra quedó así, después eso se tiene que traducir en hechos y también en leyes. Nosotros llamamos ahí, por ejemplo, a una ley que estamos a punto de terminar de elaborar y dijimos, vamos a elaborarla todos juntos, que es la empresa estatal mixta de producción y comercialización de alimentos que se puede hacer en las tierras del ex ingenio Las Palmas, que son propiedad del Estado Nacional. Que pueda generar fuente de trabajo, que pueda generar alimentos a los precios que los costos de producción correspondan y no los que actualmente hay. Bueno, dijimos, invitamos a todos que elaboremos en forma conjunta, a la vez que nos planteemos para recuperar las cosas que nos han sacado. Bueno, el mismo día que nosotros llegamos a Castelli, la Federación Agraria Argentina hizo un tractorazo en Cespeña. Y los consorcios rurales, que son de pequeños productores, hicieron también un tractorazo en General San Martín. ¿Para qué? Bueno, para requerir respuestas del gobierno provincial y nacional. En el caso de los consorcios rurales no reciben un solo peso desde hace 8 meses. O sea, no es en contra de ustedes, sino cada uno reclamando lo que estima que le corresponde, pidiendo respuestas también. Exactamente, por eso hay que ser artesano de la unidad e ir ganando todas estas cuestiones, con además los trabajadores... o sea, no son solamente algunos... discúlpeme el término que voy a utilizar, no lo digo porque lo piense, sino como pueden calificar probablemente desde algunos sectores. No son solamente un par de loquitos del impenetrable o de comunidades que viven allá perdidas en el impenetrable chaqueño, sino que también desde distintos sectores productivos agrupados, por ejemplo, en consorcios rurales, en la Federación Agraria, lo que también están saliendo a manifestarse y a reclamar por la condición, digo, que estamos atravesando, ¿no?, en lo económico. Exactamente. Además, se ha tenido el apoyo de sindicatos como UPCP, Unión del Personal Civil de la Provincia, que es el sindicato más grande del Nordeste, tienen más de 15.000 afiliados. También la CGT, camioneros, una serie de sectores que han adherido a reconocer la justeza de este reclamo. Este reclamo, las organizaciones que han hecho la convocatoria son la Corriente Clasista y Combativa, la Federación Nacional Campesina, el Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha, y a todos los sectores que querían unir. O sea, es un reclamo que no es sectorial, sino que pretende unir al conjunto y hacer confluir con sus programas propios multisectoriales, tratando que haya una mesa con el gobierno provincial, como decía, para tomar las medidas necesarias y exigir a la nación las respuestas necesarias y pelear por otro rumbo, porque esta política nos lleva a una situación de exterminio. O sea, no es en contra de el gobierno de la provincia del Chaco, sino el llamado que ustedes están haciendo con esta movilización es unirse al gobierno de la provincia del Chaco y juntos, desde distintos sectores, como por ejemplo comunidades del impenetrable, exigir al gobierno nacional no que les regale nada, sino que simplemente le dé a la provincia lo que le corresponde por ley. Sí, yo ajustaría un tema más, no sería unirse al gobierno, sino a partir de ir levantando juntos un programa
Claro, ver el gobierno su actitud, porque acá hasta ahora no hemos tenido ni una respuesta. Ahora, entendemos que el gobierno puede estar apretado, por usar un término sencillo, para que no haya respuesta, porque acá la política es cuerpo a tierra, y si no te gusta, discúlpeme el término que voy a usar, si no te gusta y no cumplís, le voy a meter encima, lo dijo el presidente. Bueno, si ese es el trato, hay algunos que tienen más temor que preocupación por su pueblo. Bueno, veremos cómo actúa el gobierno provincial. Hasta ahora es la primera experiencia en este sentido y vamos a ver qué hace. Bien. En función a su comportamiento es como se seguirá el trato. Una cosa es que dé respuesta, otra cosa es que reprima, otra cosa es que no dé. Bueno, veremos, queremos que sea lo mejor, como describí en todo el reportaje, que me parece muy bueno. Han sido muy precisas las preguntas y han ayudado a desarrollar la realidad. Rodolfo, ¿cuántos kilómetros marcharon? Cuando estamos hablando de marchar, significa que fueron caminando. Sí, 50 kilómetros. 50 kilómetros, ¿sería desde Miraflores a Juan José Castelli? De Miraflores a Juan José Castelli hasta el campamento, sí. Bueno, y están acampando desde ¿qué día? Allí en... El día viernes al mediodía, pasado. O sea, mañana se cumple una semana. Aproximadamente 2.000 personas. Bueno, veremos si hay respuestas. Ojalá que lleguen las respuestas, por supuesto, ¿no? Y nos volvemos a comunicar en todo caso la semana que viene a ver qué novedades hay, Rodolfo. Bueno, yo te agradezco mucho, muy importante, como dije recién, este reportaje, la minuciosidad de las preguntas para que se pueda entender la situación. Así que, bueno, no es muy frecuente, pero por eso te agradezco y un saludo para la audiencia y espero que sea la próxima conexión con respuestas favorables que nos permitan Ojalá. alentar un camino de esperanza en una situación tan difícil. Ojalá así sea. Diputado Rodolfo Schwartz, muchísimas gracias por esta comunicación. No, al contrario, para vos la gracia. Un abrazo. Que tenga buenas noches. Diputado provincial chaqueño del bloque del Partido del Trabajo y del Pueblo, esta marcha multisectorial contra el hambre y por la dignidad y en defensa del federalismo y de las economías regionales que realizan comunidades del impenetrable chaqueño. Marcharon desde Miraflores hasta Juan José Castelli y están acampando en las afueras de Juan José Castelli, como bien lo explicó el diputado, porque no quieren ocasionar problemas ni molestar a nadie. Entonces están en un espacio abierto, en un espacio verde, en las afueras de Juan José Castelli. Allí están acampando y se van a quedar. La decisión es no regresar a sus lugares estas comunidades, porque están pidiendo respuesta ante una situación económica realmente acuciante. Y no solamente una situación económica, estamos hablando del impenetrable chaqueño que desde hace décadas sufre todo tipo de necesidades, en que ni siquiera tienen acceso al agua potable. Y lógicamente, con la situación económica, este proceso inflacionario, en la situación en que se encuentran las economías regionales a lo largo y a lo ancho de todo el país, algunas zonas del país siguen siendo favorecidas, pero que nos atraviesa a todo el pueblo argentino, lógicamente que a las comunidades o los sectores más vulnerables les toca de manera mucho más fuerte y se hace insostenible. Entonces, lo que están solicitando al gobierno de la provincia del Chaco es que se exija al gobierno nacional el envío de fondos que por ley les corresponde. Ojalá que las respuestas lleguen, ¿no? Pero la situación en que viven las comunidades en el impenetrable no es noticia hoy. Como lo dijo el diputado Schwartz, existe este fallo del año 2007, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que alerta justamente sobre el estado de genocidio que se encuentra
el pueblo chaqueño que vive en el impenetrable, las distintas comunidades que viven en el impenetrable. Queríamos salirnos un poco de los temas de la agenda que venimos desarrollando, sobre todo la concentración en el caso Loan, para mostrar también y visibilizar este tipo de realidades que estamos viviendo aquí, muy cerquita de Corrientes, ¿no? Porque decimos el impenetrable y parece que nos tenemos que ir lejísimos, no. Está muy cerca de nosotros la realidad que vive el pueblo chaqueño en el impenetrable.